Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva jornada, espero que no me escuchen mucho con eco, ¿ya? Acá hay mucho eco en esta sala, ¿ya? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido unas buenas vacaciones, chiquillos, y están ya reaccionando. Hola, 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 hola. Sí, con mucho eco, a ver, veamos. Veamos si nos resulta. Espérense que tenemos algunos implementos nuevos acá en el colegio. Una cosa es que me escuchen con eco y otra cosa es que me escuchen bien con esto. A ver, vamos a ver si puedo conectar esto acá. A ver ahí. A ver. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Mejor? Vamos acá. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Espero que me escuchen mejor ahí. ¿Sí? Ya. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya, chiquillos. Vamos a comenzar la clase. Un datito antes, ¿ya? El datito que les quería decir es que yo quiero sacar la próxima semana, quiero sacar una nota ya. ¿Qué nota vamos a sacar? La nota de la participación. Y si ustedes ven, ¿ya? Tenemos muy poca participación. ¿Ya? Yo necesito que entre hoy día y la próxima clase, que es el próximo jueves, nos pongamos al día con todo esto, ¿ya? Así que, por favor, hoy día a participar mucho más. Yo voy a hacer preguntas abiertas, ¿ya? Y está el chat para que me puedan responder. Esa va a ser la dinámica, ¿ya? Chat para responder y las preguntas acá. ¿Bien? Espero que eso se haya entendido, ¿sí? Sí. Muy bien. Ya, la próxima semana entonces yo voy a sacar un promedio con esto que está acá. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a sacar un promedio de nota con el que tenga más resultados. ¿Ya? Vale decir. Por ejemplo, aquí tanto Christopher como Fernando tienen todo el puntaje. Voy a seguir poniendo puntaje A y supongamos que Fernando tiene completa 10 intervenciones en esta clase. ¿Ya? Supongamos que yo saco el promedio y Christopher tendría entonces el 7. Y de ahí irían bajando las notas. Esa es entonces la dinámica. ¿Por qué les digo esto? Porque necesito que aumente la participación para ver si es que están aprendiendo o no. ¿Ya? Todas las cosas que yo he estado enseñándoles a ustedes. Bien, comencemos entonces, comencemos. Vamos más abajo y vamos a comenzar nuevamente con nuestros niveles de lectura y también vamos a leer un pequeño microcuento que está acá, ¿ya? Un micro relato que se llama La cleptómana de las cucharillas. ¿Ya? Lo vamos a leer, vamos a bajar mucho más, les voy a mostrar entonces todo lo que tenemos para hoy. Tenemos un texto de mediana intensidad, ¿ya? De mediana complejidad y de mediana extensión también, un texto narrativo. Tenemos derivadas de este 5 preguntas. Vamos a ver cómo se juega sobre todo el tema de de cuando el texto afirma. ¿Ya? Eso va a ser como uno de los temas de la clase. Y eso es lo que estamos acá. A ver, vamos a probar cómo nos va con la dinámica. ¿Cómo se sienten hoy día? ¿Ya? Me pueden contestar en el chat con 1, 2 o 3 para ver si están ahí conectados. ¿Ya? 1, 2 o 3, 1, 2 o 3, 1, 2 o 3. ¿Cómo se sienten hoy día, chiquillos? Ahí está el chat. Ya, muy bien. ¿Ya? Entre 2 y 3 dice, ya, muy bien. ¿Ya? Entonces, ya. Danilo contestó, ya. Ignacio Moreno, vamos a buscar a Ignacio Moreno acá. Moreno. Ya, muy bien, Ignacio, vamos aumentando entonces y completando nuestro puntaje. Ya, Danilo también. Danilo, Cortés, ya. Muy bien. La Isidora Olivares. Olivares. Danila tenía Isidora. Ya, muy bien. ¿Ya? Arlet, entre 2 y 3 dice Arlet, entre 2 y 3. Ya, Arlet Rojas es su apellido. Ya, aquí está, ya, muy bien. El 1 dice Fernando, ya. Fernando, ya, muy bien, Fernando. Ojo acá, Fernando acaba de pasar al puntaje A. ¿Ya? Eso significa que está punteando entonces. Ya, Fernando, Alex, vamos a buscar a Alex aquí.
está Alex, ya. Bien, Alex. Veamos acá. ¿Quién es Victoria? Victoria Ábalos. Ya está la Victoria también. Está la Victoria, está la Yanira también. Mary, Yanira, aquí está, ya. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Homero, eso no es una respuesta. Kevin tampoco es una respuesta. Y Benjamín, 2. Bueno, ya. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Recuerden que esa es la dinámica. Vamos entonces comentando y teniendo puntaje. La próxima semana vamos a hacer una actividad muy parecida y vamos a cerrar entonces con una nota. Bien, tenemos acá nuestro pequeño esquema que siempre visitamos. ¿Bien? Recuerden que la lectura es una lectura que es progresiva, va de lo menor a lo mayor. ¿Ya? Tenemos preguntas como las del nivel literal, ¿ya? Que son preguntas que, si uno lo quiere sintetizar, son preguntas del texto, ¿ya? Es leer las líneas. Vamos a poner eso que siempre lo ponemos acá, leer las líneas. Vamos a poner aquí, leer las líneas, líneas, ¿ya? El nivel inferencial es un poco más allá, un poco más allá. Cuando nosotros leemos, decimos leer, por ejemplo, entre las líneas. Leer entre las líneas. Y el nivel crítico es leer tras las líneas. ¿Ya? Leer tras las líneas. Leer tras las líneas. ¿Ya? Esto es muy importante, chiquillos. La comprensión se juega entonces, entre estos niveles, Muy bien ahí, Homero. Espero que esté hoy día porque usted no tiene ningún puntaje casi. ¿Ya? Si yo les pregunto a ustedes, chiquillos, ¿cuál es el nivel más bajo? ¿El nivel literal, el nivel inferencial o el nivel crítico? ¿Cuál será como el más fácil, ¿ya? O el más bajo? ¿Sí? ¿Cuál de estos niveles? Veamos acá, tenemos inmediatamente, muy bien, el literal, muy bien, Isidora. ¿Ya? Vamos a poner aquí, Isidora entonces, acaba de contestar, muy bien. Ahora, para más puntaje, ¿quién me podría explicar qué es lo que es el nivel literal? ¿Quién me podría explicar y prenderme ya el micrófono? No me escriban porque voy a estar anotando. ¿Ya? Es lo que está textual en alguna parte. Muy bien, Victoria. Excelente. Vamos a poner aquí donde está Victoria. ¿Su apellido Victoria cómo era? Que se me olvidó. Ábalos. Arriba está. Muy bien, Victoria. Vamos a darle 2 porque se atrevió a contestarme. Muy bien. La Isidora también me contestó muy bien. Es el nivel literal, como decíamos recién. Olivares. ¿Ya? Isidora también pasó al puntaje A. ¿Ya? Isidora, Arlet. Vamos a buscar a Arlet. Es un poquito lento, sí, esto, pero vale la pena hacerlo. Muy bien, Arlet, puntaje A. ¿Ya? Ignacio también. Ignacio se está poniendo al día. Muy bien. Y Lucas. Sí. Muy bien, Lucas. Póngase el día usted también. Ya, el nivel literal. Muy fácil. Pero ojo. Lo más importante en el nivel literal es saber cuando las alternativas me preguntan y me indican que yo tengo que hacer una lectura literal. Eso lo vamos a ver en un ratito más con el texto. ¿Ya? Sigamos, el nivel inferencial ya es cuando yo tengo que relacionar e interpretar. Y ahí las preguntas, por ejemplo, de vocabulario son esenciales en este nivel. Ya en el nivel crítico, ya cuando yo tengo que sintetizar, por ejemplo, todo el texto, le tengo que poner un título, por ejemplo, o tengo que relacionar algunos párrafos. Bien, eso, chiquillos, yo creo que ustedes lo tengan bien aprendido, porque cuando nosotros vamos a hacer actividades de comprensión lectora, yo siempre les voy a preguntar sobre estos niveles. Les voy a estar preguntando y les voy a estar también preparando para la lectura en este sentido. ¿Ya? Leer las líneas, leer entre las líneas y leer tras las líneas, donde leer tras las líneas es lo más complejo. Bien, sigamos acá. Tenemos entonces el microcuento para comenzar. El microcuento se llama La cleptómana de las cucharillas. ¿Ah? Primera pregunta, entonces, ¿qué es lo que será esto? Cleptómana. ¿Quién sabe el significado de esta palabra? Cleptómana.
Está el chat, está el audio, yo los escucho. Cleptómana. Si no saben, me indican igual. ¿Ah? Cleptómana, chiquillos. Veamos acá qué nos dice el chat. ¿Ya? Muy bien, Kevin. Excelente, excelente, excelente. Kevin ahí dio una muy buena definición. ¿Ya? Es una persona entonces adicta a robar. Excelente, Kevin. Ahí ya se está poniendo al día. Muy bien, muy bien. Es una persona entonces que va a robar cucharillas. ¿Ya? ¿Ya? Ya tienen que estar entonces. Ah, mira, y Ignacio nos da otro dato. ¿Ya? Ignacio nos dice que es un trastorno. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces el apellido de Ignacio es Ignacio Moreno. Acá está. Muy bien, Ignacio. ¿Ya? Es un trastorno. Muy bien. ¿Ya? Quedó escrito delante. ¿Ya? Muy bien. Eso, ¿por qué les hago preguntas, chiquillos? Es muy fácil, porque uno cuando lee tiene que prepararse para la lectura. ¿Ya? Preparar. Ha sido un trastorno muy bien. ¿Ya? Sigamos. ¿Ya? Dice la cleptómana de cucharillas. Este es el texto y este microcuento es de un autor español que está aquí, que es Ramón Gómez de la Serna. ¿Ya? Comencemos a leer. Dice, era poderosa y aristocrática, pero tenía la obsesión de las cucharillas. Es esa una cleptomanía corriente, sobre todo en los palacios reales, y por eso hubo reyes que cambiaron las de oro por otras de similor, para evitar que se llevasen las costosas, ¿cierto? Recuerdo de su majestad, dice ahí. Poseía cucharillas de los mejores hoteles del mundo, de las casas más nobles, con el escudo en el agarradero, y hasta algunas arrancadas a las colecciones napoleónicas. Un día, sin poder resistir mi curiosidad, le pregunté qué se proponía almacenando tantas cucharillas. Entonces la cleptómana me dijo en voz baja, vengarme del mundo, dejarlo sin una cucharilla, que muevan el café con el tenedor. Ahí está entonces nuestro pequeño cuento, microcuento, que muevan el café con el tenedor. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer una pregunta ya del nivel 2 o 3. ¿Ya? Yo quiero que ustedes evalúen este micro relato. ¿Ya? La pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que la chica, que es esta cleptómana, estaba realmente enferma o no? ¿O tenía un objetivo detrás? ¿Qué creen ustedes? ¿Estaba realmente enferma o tenía un objetivo detrás? Veamos acá, ¿qué nos dice el chat? ¿Ah? ¿Ya? Muy bien, esa interpretación está muy buena. Puede que tenga un resentimiento, nos dice Ignacio. ¿Ya? Muy bien, Ignacio, puede ser un resentimiento. ¿Qué más? Muy bien. Alet nos dice que tiene un objetivo. ¿Ya? Por tanto, cuando uno tiene un objetivo más bien racional, puede ser que no estuviera tan loca. ¿Ah? ¿Ya? Muy bien, Arlet. Muy bien, Arlet. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, tenía un objetivo detrás, dice entonces Fernando. Muy bien, Fernando. ¿Ya? Muy bien. Yo creo que tenía un objetivo, dice Isidora. Muy bien. Vamos a poner aquí Olivares, Isidora. Excelente. ¿Ya? Acá tenía un objetivo impulsado por su trastorno. ¿Ya? Ahí está. Esa es una muy buena. Ahí está justificando también Lucas. Muy bien. ¿Ya? A ponerle 2 a Lucas porque me gustó esa respuesta para que se ponga más al día. ¿Ya? Un objetivo, dice Danilo. Muy bien. Un objetivo de poder quizá vengarse. Razones de venganza. Creo que estaba enferma porque solo quería hacer algo que hiciera mal a las personas. ¿Ya? También esa puede ser una buena interpretación. ¿Ya? López. Muy bien. 2 para López. ¿Ya? Yanira, un objetivo. Muy bien, Yanira. ¿Ya? Tiene una especie de rencor, dice Víctor. Aquí esta es una respuesta más grande. ¿Eh? Tiene una especie de rencor hacia el mundo. Su objetivo era dejar el mundo sin cucharillas. Claro. O dejar a estos tipos que eran ricos, ¿no? Que eran más bien aristocráticos, sin cucharillas para que dieran vuelta entonces el café. Si ustedes se dan cuenta, ¿por qué hice este ejercicio? Reflexionemos sobre eso. Porque no solamente les pregunté de información literal, sino que los hice interpretarlo. ¿Ya? Y en la interpretación, si ustedes se fijan,
hubieron dos posiciones, o estaba loca o no estaba loca. Lo importante siempre en la interpretación es el porqué. Interpretación que está, por supuesto, a nivel 2. ¿Bien? Chiquillos, ¿por qué hice ese ejercicio? Para que ustedes se den cuenta que los niveles de lectura siempre están presentes. Si yo quiero, por ejemplo, recolectar datos, nivel literal. Si yo quiero interpretar esos datos, nivel entonces inferencial. Si yo quiero evaluar toda la información que me presenta el texto, ahí estoy yo en el nivel crítico. Bien, preparados entonces, sigamos. Buen ejercicio. Bien, lo primero que yo siempre les digo cuando ustedes tienen un texto, hay que explorarlo. Muy bien. Me voy a fijar en un detalle, este que está acá. Dice Gonzalo Drago, Mr. Jara, fragmento. ¿Qué quiere decir que es un fragmento entonces, chiquillos? ¿Qué querrá decir que es un fragmento? Un pequeño extracto de la historia. Muy bien, excelente, Victoria. Un extracto de la historia. Excelente, muy bien. ¿Ya? Un extracto. ¿Ya? Es una historia entonces más larga que, ¿sí? Tenemos una parte de un cuento. Muy bien, Ignacio. ¿Ya? Eso también del cuento, muy bien. No se preocupe. Si estamos acá, yo me pongo al día y los veo. Ya, eso entonces es un fragmento del cuento. Muy bien, Ignacio, contagia, ya. Sigamos acá, entonces yo les voy a preguntar aquí. Fíjense, tenemos entonces una actividad de vocabulario, son 3 preguntas de vocabulario. Para el vocabulario, yo voy a poner aquí la habilidad, es relacionar, no, espérate, no es relación, sino que es identificar y relacionar. Ya, esa es la habilidad que yo requiero para el vocabulario. La pregunta, entonces, para el puntaje es la siguiente. ¿Qué nivel? ¿Será el nivel 1, 2 o 3? Fíjense entonces que esto es un poquito más complejo. 1, 2 o 3. ¿Estará en la mitad o será lo más complejo que puedo hacer o es muy fácil? Vamos aquí. Ya, muy bien. Tenemos entonces ahí, Fernando, ahora sí al tiro, Fernando. ¿Ya? Muy bien, es nivel 2. Excelente. ¿Ya? Victoria parece que se va a llevar todo el puntaje hoy día. ¿Ya? Victoria, Ignacio también. Ignacio, muy bien, nivel 2. ¿Por qué es nivel 2? Vamos entonces a especificar inmediatamente. ¿Ya? Es nivel 2 porque yo necesito entonces identificar la palabra seleccionada y la tengo que interpretar. Eso es lo que yo tengo que hacer entonces a este nivel. ¿Ya? Tenemos esta, dice, ¿cuál es el sentido de la palabra pretensiones? Fíjense, acá dice el sentido. ¿Ya? El sentido. ¿Ya? Entonces, la habilidad la voy a escribir acá, va a ser entonces relacionar, vamos a poner aquí relacionar y evaluar. Perdón, aquí evaluar. Vamos a poner aquí evaluar. ¿Ya? Muy bien. Esta parece un poquito más compleja, ¿no? ¿Qué nivel será esta, chiquillos? ¿Qué nivel será? ¿Qué nivel de dificultad tendrá? Veamos acá. ¿Ya? Muy bien, Fernando, excelente. Ahí ya tenemos un nivel 3. Muy bien, Fernando. Nivel 3 entonces. ¿Ya? Denira también me dijo nivel 3. Vamos entonces acá. Y Danilo Cortés. Muy bien, Danilo, ahí se está poniendo al día. Eso me gusta a mí, que se ponga usted al día. Danilo está acá. ¿Ya? Relacionar y evaluar. Muy bien. Tenemos otra, entonces, de relacionar, evaluar, que es esta que está acá, la palabra indiferencia. Y tenemos esta. Fíjense en esta en particular, en este enunciado. Dice, en el segundo párrafo se afirma que. Se afirma. Cuando hay una pregunta que diga se afirma, es porque la información es literal. ¿Va?
y hay que distinguirla de la interpretación. Ojo acá, yo aquí les voy a pedir que usen, por ejemplo, la habilidad de localizar información, pero no de interpretar. Y nos vamos a dar cuenta cuando nosotros resolvamos que muchas veces la interpretación me entorpece cuando la alternativa me pide solamente localizar información. ¿Eh? Dice, ¿qué función cumplen los párrafos 5 y 6? Acá yo tengo que relacionar distintos párrafos. La pregunta es, ¿qué nivel será esta pregunta, la 28? Dice, ¿qué función cumplen los párrafos 5 y 6 del texto? ¿Mm? Tengo que relacionar entonces dos textos. Tengo que relacionar dos párrafos. Vamos acá. Muy bien, Isidora. Es el 3. La Yanira también, entonces, contestó. Muy bien, Yanira, nivel 3. ¿Ya? Danilo también. Danilo, entonces, Cortés. Muy bien, Danilo. Bien, Danilo ya se puso al día en toda la clase. En esta clase, fíjense. Isidora Olivares, entonces, muy bien. ¿Ya? Nivel 3. ¿Por qué es nivel 3? Porque ya implica que yo tenga que evaluar más bien el texto. ¿Ya? Muy bien, Ignacio, también tiene algo de 2, pero la vamos a ubicar nosotros en el 3. ¿Ya? Muy bien. Fernando también, entonces Fernando nos dijo el 3. Fernando ya pasó al puntaje B. Muy bien. Ya, sigamos acá. Y fíjense en esta última, dice a partir del texto leído se puede afirmar. Y ahí también, entonces necesito elementos literales. No solo interpretar. Aquí no está la interpretación en este enunciado, y eso hay que tenerlo muy claro. ¿Ya? Muy bien, comencemos a leer. Aquí está entonces el texto. Este texto es de mediana longitud. Cuando ustedes hagan la PDT, la prueba de transición, ¿ya? Que no sé si a ustedes les va a tocar la misma exactamente, pero los procedimientos no cambian mucho, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Pero si ustedes, en el caso de que dieran la PDT, les tocarían unos entre 6 a 8 textos de esta extensión en esa prueba. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Llegó el momento entonces de leer. Recuerden que yo voy parando la lectura, le voy preguntando a ustedes y también así pueden acceder al puntaje. ¿Ya? Practiquemos entonces en base a un texto. Dice, Mr. Jara había vivido en Machalí. La mina lo había arrastrado inevitablemente hacia su vientre, como un potente electroimán atrae a la brizna de acero. Cuando apenas era un muchacho inexperto y enfermizo, recién egresado de la escuela rural. Pregunta hasta acá. ¿Este texto es un texto literario o no es un texto literario? ¿Qué creen ustedes? ¿Texto literario o texto no literario? ¿Texto literario o texto no literario? ¿Texto literario o texto no literario? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Hasta acá? Dice, Mr. Jara había nacido en Machalí, la mina lo había arrastrado inevitablemente, dice acá, como un potente electroimán, ¿ya? Fíjate acá, cuando apenas era un muchacho, ¿ya? Fíjense muy bien. Aquí tenemos la presencia de un narrador, ¿ya? Y si tenemos la presencia de un narrador, ¿qué texto es? La presencia de un narrador. Ahí Ignacio tiene mucha razón, es un texto literario. ¿Ya? Vamos a poner entonces ahí a Ignacio, literario. ¿Ya? Vamos a ver acá, sí, ahí no hay que equivocarse, chiquillos, no hay que equivocarse, es un texto literario. ¿Ya? Vamos a poner acá, ya Ignacio también, que también contestó muy bien. Es un texto entonces literario. ¿Ya? Sigamos acá. Voy a borrar un poquito porque necesito seguir leyendo. Tenemos un personaje también, ojo ahí, que no solamente la presencia del narrador me dice ¿cómo se llama? Que es un texto literario, sino que también la presencia de un personaje es central. ¿Bien? Sigamos acá. Fue peón, alarife, capataz, alistador, escribiente y por último ayudante de ingeniero.
Para llegar hasta ese cargo, se había valido de dos recursos que le dieron espléndidos resultados. Dos recursos, entonces, que le dieron espléndidos resultados. Recuerden que está aquí destacado, entonces, es parte del vocabulario. Su rudimentario conocimiento del idioma inglés, el uso cotidiano de su flexible espina dorsal, cuando se veía en presencia de un jefe rubio, auténticamente yankee, made in USA. Veamos espléndidos, veamos esa palabra que está acá. Espléndido, ¿qué habrá sido? Soberbio, ostentoso, magnífico, grande o bueno. ¿Ya? Ahí tienen ustedes el chat para contestar. Vamos acá, veamos acá. ¿Ya? Ojo, ojo acá. ¿Ya? Tenemos varias cosas. ¿Ya? Aquí hay alguna confusión, chiquillos. Hay alguna confusión. ¿Ya? Veamos acá, vamos a ver el contexto. Cuando yo estoy un poquito confundido, voy al contexto nuevamente. Dice, para llegar hasta ese cargo se había valido de dos recursos que le dieron espléndidos resultados. Lo más cercano, veamos acá. Soberbios no es, porque la soberbia es otra condición. ¿Ah? Buenos tampoco, ¿ah? La respuesta correcta acá es magnífico. ¿Ya? Le dieron magníficos resultados. ¿Por qué? Porque magnífico, ¿ya? Porque magnífico es un correcto adjetivo, ¿ya? Para resultados. ¿Ya? Hay que saber ubicar esas cosas allí. Vamos a ver acá. Entonces, Ignacio contestó muy bien. Vamos entonces acá. Muy bien, Ignacio. Magníficos resultados. ¿Cuáles eran esos resultados? ¿Cuáles eran esos resultados? Eran entonces, conocer a los gringos, parece. Vamos a develar ese misterio en la medida que vamos a leer entonces el relato. ¿Ya? Vamos acá. Mira, entonces también contestó. Muy bien. ¿Ah? Sigamos acá. Ya. Muy bien, magníficos. Tenemos entonces un personaje, es un cuento, esos son los datos que tenemos hasta ahora, y vamos entonces leyendo. Ya, vamos a una pregunta más difícil. Fíjense en lo que voy a destacar. Dice, el uso cotidiano de su flexible espina dorsal, cuando se veía en presencia de un jefe rubio. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Qué es lo que quiere decir este extenso fragmento? Dice el uso cotidiano de su flexible espina dorsal cuando veía la presencia de un jefe rubio. ¿Cómo ustedes lo pueden interpretar, chiquillos? ¿Ah? Veamos acá. Ya, cansancio, pesadez también. Puede ser. Pero hay uno que es más exacto. Dice el uso cotidiano de, entonces, su flexible espina dorsal. En la presencia de sus jefes rubios. ¿Ya? Temor, no que estaba molesto. ¿Ya? Irritabilidad tampoco. ¿Qué quiere decir? Quiero la palabra como exacta. Muy bien. Ahí, por ejemplo, Isidora, muy bien, nos dice respeto. ¿Ya? Voy a quedarme con eso. Espérense un ratito, voy a explicarlo. ¿Ya? Con respeto. Es como el comportamiento que tenía como ante a su jefe, así como, no como que lo lavaba, pero tenía como cierto como respeto hacia él. Sí, es un respeto mezclado con miedo, ¿ya? Si tú te fijas. ¿Ya? Es un respeto mezclado con miedo. ¿Ya? no solamente, ¿ya? Sí, ahí Fernando sí me di cuenta. ¿Ya? De hecho, el narrador lo dice con una especie como de ironía. Fíjense acá, dice el uso cotidiano de su flexible espina dorsal. ¿Ya? Entonces todo el día andaba así. Sí, jefecito. Todo el día. ¿Ya? El narrador es bien hábil ahí y nos dice algo con respecto entonces a una cierta ironía. Era una persona entonces, como se dice vulgarmente en chileno, un chupamedias. ¿Ya? Eso mismo, un chupamedias.
Número 2, sigamos leyendo. Desde sus comienzos buscó con insistencia la compañía de los norteamericanos del mineral. Lo empujaban dos propósitos. Fíjense aquí. Su admiración servil hacia la rubia raza del norte y su interés de practicar inglés con ellos. Los yanquis, aún los de más humilde condición, evitaban la proximidad de aquel, comillas, nativo, moreno, que persistía en su intento con admirable tenacidad. Ni los desprecios ni las burlas lograron desanimarlo. Mr. Hara parecía ignorar la repugnancia que inspiraba a los yanquis y se acercaba a ellos, sumiso, como un perro castigado, mascullando un slag, aprendido pacientemente en el silencio de su cuarto. Slag es como el lenguaje, eh, ¿cómo decirlo? Como más vulgar del inglés. Eso es un slag. ¿Ya? Fíjense acá, dos propósitos. Los propósitos y después habla de cómo lo trataban, ¿no? Veamos la alternativa que está acá. Fíjense aquí. Dice, en el segundo párrafo, el que acabamos de leer, se afirma. Fíjense aquí, se afirma. Tienen que usar solamente la información textual que está ahí. Solo la información textual. Fijémonos. Dice, solo quería aprender inglés ya que le permitía superarse. ¿Hablaba de eso el texto? Apreciaba a los norteamericanos por su capacidad laboral. Aquí. Tenía dos grandes motivaciones de comportamiento. Quería vivir como un norteamericano e irse a vivir a Estados Unidos. Y tenía grandes pretensiones respecto a sus relaciones sociales. ¿Ya? Usen solamente, chiquillos, información textual. ¿Ya? Isidora ya nos dio la respuesta, que eran unas dos más. A ver, ¿cuál será la alternativa correcta? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ya voy a responder, Isidora, ya voy a responder. ¿Ah? Arlet también dice, Victoria también dice la C. Yanira también. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Benjamín. ¿Ya? Claro, dice dos propósitos ahí. ¿Ya? Y la pregunta me indica que yo tengo que poner lo que se afirma. Solamente lo que se afirma. ¿Ya? No tengo que interpretarlo. Solamente lo que se afirma. ¿Ya? Muy bien, ahí están entendiendo ustedes, chiquillos. Están entendiendo. Yo tengo que responder lo que me pide la alternativa. ¿Ya? Si la alternativa me pide afirmar, afirmo. Si la alternativa me pide interpretar, interpreto. ¿Ya? Eso es entonces, y esa es la clave para este tipo de ejercicios, chiquillos. Si ustedes lo aprenden ahora, les va a ir súper bien en las pruebas de este tipo, que recogen entonces, recogen estas pruebas, ¿ya? La forma en cómo nosotros comprendemos los textos. Eso es lo que están haciendo, ¿ya? Muy bien, Danilo, ha pasado a puntaje A. Excelente, excelente, excelente. ¿Ya? Yanira, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La idea entonces es ese. ¿Ya? Y Carmona. Muy bien, Benjamín. Vamos a poner aquí a Benjamín. ¿Ya? Sigamos. Ya, Ignacio, usted lo puede contestar mejor. Vamos más arriba, Ya. Dice, párrafo 3. Cuando logró ocupar un puesto de relativa responsabilidad en la compañía, empezó a vengarse de sus compañeros con una crueldad netamente indígena. A todo aquel que había tenido una frase hiriente o una sonrisa burlona para sus pretensiones. Simplemente por espontánea antipatía le hacía recordar que él ocupaba un peldaño más alto en el gallinero colectivo. Dice, una sonrisa burlona para sus pretensiones. Veamos qué significa pretensiones acá abajo. Pretensiones. ¿Qué habrá sido? Fíjense aquí en las alternativas. Dice A, deseos, porque Mr. Hara tenía aspiraciones en su trabajo por las que recibía burlas. B, demandas, porque Mr. Hara tenía pretensiones claras de su trabajo. C, solicitudes, porque Mr. Hara hacía requerimientos en su trabajo. Necesidades, porque Mr. Hara tenía exigencias en su trabajo. Y sueños, porque Mr. Hara tenía proyectos. Fíjense lo que yo voy a subrayar. Proyectos, exigencias, requerimientos, peticiones o aspiraciones. ¿Ya? Chiquillos, miren, para contestar este tipo de ejercicio, tienen que hacer lo siguiente. Pregúntenle al texto si es que me está mostrando el contenido. ¿Ya?
¿Qué quiero decir con esto? Mire, lo voy a hacer yo. Ya. Yo sé, a través del texto, yo sé los proyectos que tiene Mr. Jara. No, no lo sé. Entonces, sueños se va para afuera. Veamos acá. Ya, excelente. Muy bien, Fernando. Sigan preguntándose. ¿Ya? ¿Cuál será la alternativa correcta entonces? Háganle pregunta al texto. ¿Ya? Por ejemplo, ¿sabré yo las exigencias de Mr. Jara? No, el texto no me lo dice. Entonces yo descarto acá. ¿Ya? ¿Ya? Ah, Ignacio ahí ya se atrevió con la alternativa. ¿Ya? Vamos, contestemos unas más. Unas más. ¿Ya? Y si ahora, bien, ya, vamos a ver acá. ¿Ya? Miren, por ejemplo, aquí estaba medio dubitativo Danilo. Voy a contestarle a Danilo. Fíjate acá, mira. Si yo pongo demandas, ya, esto ya lo habíamos descartado, yo me tendría que preguntar, Danilo, ¿cuáles son las peticiones que tiene Mr. Jara? Pero no me las sé, entonces esta no es. ¿Ya? Lo que yo sí sé, es que él tiene ciertas aspiraciones de ser más parecido a sus jefes norteamericanos. Entonces la alternativa correcta es la A. Muy bien. Voy entonces a revisar. ¿Ya? Chiquillos, lo más importante en este tipo de ejercicios, en esta parte, ¿ya? Es hacerle preguntas al texto. Si el texto me responde o no, los contenidos. Eso es muy importante. ¿Ya? Vamos entonces acá con Ignacio, que puse acá. Ignacio pasó al B. Muy bien, Ignacio. Ya, Danilo ahí se equivocó, pero vamos a resolverlo después. Muy bien, Victoria. Danilo, Victoria puntaje B. Muy bien. Benjamín Carmona. Ya. Muy bien, Benjamín. Se está poniendo al día ahí, Benjamín. Ya. Isidora Olivares, muy bien. Era la alternativa A. Olivares, Isidora. Ya. Muy bien. Pasó el puntaje entonces B. ¿Ya? Trataba Fernando, muy bien Fernando. ¿Ya? Vamos entonces, y Lucas, muy bien. Clavería, Lucas A. Entonces, muy bien Lucas. ¿Ya? Excelente. Sigamos entonces. Estamos leyendo un texto entonces de este personaje, que era más bien una persona desclasada y todo eso. ¿Ya? Sigamos acá. Para captar simpatías y afirmar su posición, en las arenas movedizas, halagaba a los jefes, dice acá. Trabajaba como un buey cuando era observado y no escatimaba palabras mordaces contra sus compañeros de labores, logrando con astucia y sagacidad criollas obtener la confianza de los jefes norteamericanos que vieron en Mr. Jara un instrumento de fácil manejo que podría serles útil como espía para conocer los pensamientos y aspiraciones del personal frente al movimiento sindical que tomaba fuerza de torrente. Fíjense en esta parte. Mr. Jara era usado, ¿por qué? Porque los jefes tenían miedo de las revueltas. Esto es lo que nos dice literalmente. Ya vamos a volver a eso. 5. Dice, Mr. Jara, de pie sobre unos durmientes de la línea férrea, fumaba su pipa con el gesto severo de un hombre importante, arrojando gruesas bocanadas de humo aromático que se diluía en el aire puro y transparente de la mañana. El frío no lograba penetrar a través de su gruesa zamarra negra y permanecía más allá de sus altas botas mineras. Orgulloso, satisfecho de sí mismo, observar con indiferencia a un grupo de obreros sudorosos y sucios que cambiaban un trozo de línea férrea. Mirar entonces con indiferencia a los obreros. ¿Qué quiere decir eso? Vamos acá. Indiferencia. Dice, ultraje porque la mirada de Mr. Jara hacia los trabajadores era sumamente ofensiva. Fastidio, porque la mirada de Mr. Jara hacia los trabajadores mostraba molestia y disgusto. Aburrimiento, porque la mirada de Mr. Jara hacia los trabajadores reflejaba cierto cansancio.
Tedio porque la mirada de Mr. Jara hacia los trabajadores reflejaba en extremo su falta de interés hacia ellos. Y desprecio porque la mirada de Mr. Jara hacia los trabajadores no manifestaba ningún tipo de estimación. Chiquillos, ¿cuál es la alternativa correcta de acá? Hágale pregunta al texto. Hágale pregunta al texto. Ustedes pueden hacerlo. ¿Cuál será? Veamos acá. ¿Ya? Dice la C. ¿Ya? Veamos, Ignacio. Vamos a ver la C. Dice aburrimiento porque la mirada de Mr. Jara hacia los trabajadores reflejaba cierto cansancio. ¿Ya? Pero no sé si estaba cansado o si estaba trabajando. La C no. Así que esta no. ¿Ya? Sigamos, chiquillos. ¿Cuál será la alternativa correcta? La C no. La C no es. ¿Ya? La B, hagámosle pregunta a la B, Benjamín. Hagámosle pregunta. Dice fastidio porque la mirada de Mr. Jara hacia los trabajadores mostraba molestia y disgusto. ¿Ya? Molestia y disgusto. Pero yo no lo sé. No sé si es molestia lo que siente. ¿Ya? No me da el dato el texto. Sigamos. Nos queda menos. ¿Ya? Ya, y si ahora dice desprecio. ¿Ah? Sigamos entonces acá. ¿Qué más? ¿Quién más se atreve a contestar? Veamos aquí. Entonces, ¿ya? Ya, muy bien. Efectivamente. ¿Ya? La alternativa correcta es esta. Desprecio. Los miraba con desprecio porque no los estimaba. Eso es lo que yo estoy buscando. ¿Ya? ¿Cómo lo sé? Porque le hago preguntas al texto. Por eso, no conteste tan rápido, Ignacio. Tiene que hacerle preguntas al texto. Cuando le hace preguntas al texto, el texto mismo le da la respuesta. Eso es importante. ¿Ya? Felicitamos en esta pasada, ¿ya? A Isidora, ya Victoria. Ya, muy bien, Victoria. Ya, pasamos entonces acá. Voy a poner acá, Isidora. ¿Ve? Y Victoria. ¿Dónde está Victoria? Espérense aquí. Entonces estaba Isidora. Voy a hacer una revisión del chat. Está Isidora, muy bien. A Victoria. Muy bien, Victoria. B. Y Isidora Olivares. Muy bien ahí las chiquillas, muy bien. ¿Cuál es la clave aquí, chiquillos? Hacerle preguntas al texto. ¿Ya? Vamos a ponerle uno a Danilo también. Danilo. A Yanira también. Bien. Entonces estamos haciéndole preguntas al texto. Cuando uno hace preguntas al texto, a ver si el texto me contesta o no. ¿No? ¿Ya? A ver si el texto me contesta o no, yo puedo entonces saber si es que la alternativa está correcta. ¿Ya? Sigamos entonces, chiquillos. Sigamos acá. Vamos a ver acá. ¿Ya? Bien. Ahí ya, entonces estoy completando. Sigamos con el texto. De improviso, dice. No, hasta había quedado acá. Un capataz de ojos sagaces dirigía y vigilaba aquella ruda sinfonía de esfuerzo y de trabajo, mientras los combos y las barretas se levantaban y caían con rítmico compás, con rabia sorda, haciendo saltar piedrecitas en la vía. ¿Ya? De improviso, dice, un obrero bajo y robusto permaneció inmóvil un momento, escrutando con desconfianza la severa figura de Mr. Jara. Después de una ligera vacilación, empujado por un impulso espontáneo, arrojó su herramienta de trabajo y se encaminó rectamente hacia el ayudante ingeniero, alargándole su robusta mano fraternal. ¿Cómo te va, negro?, le dijo. ¿Qué sucedió aquí? Entre el párrafo 5 y 6, porque hay una pregunta entre el párrafo 5 y 6. Voy a bajar un poquito más. Si se fijan, entonces, describe dónde está Mr. Jara, ¿no? Está en una línea férrea, ¿cómo se llama? Se encuentra con alguien. Eso es lo que dice. Dice, ¿qué función cumplen los párrafos 5 y 6? ¿Ya? Tenemos que evaluar la función entonces. Dice, esta es un poquito más compleja, ¿de acuerdo? Se modifica el ritmo para manifestar una mayor tensión en el relato y su desenlace. Dice B, incorporar un indicio de la estima de Mr. Jara hacia sus amigos. Fomentar la desigualdad laboral que existía en las minas chilenas.
Dar cuenta de un cambio profundo en la actitud de Mr. Jara debido a su ascenso laboral. Mencionar con detalle la manera que tiene Mr. Jara de comportarse socialmente. ¿Cuál será aquí la alternativa correcta? Esta es un poquito más difícil. Vamos a descartar, ¿ya? La A no es porque no está el desenlace. Simplemente está como introduciendo algo. Está como introduciendo. Ya, tampoco menciona con muchos detalles, porque es bastante pequeño el fragmento. ¿Ya? ¿Cuál será entonces la alternativa correcta? ¿Cuál será? ¿Cuál será entonces la alternativa correcta? Tenemos tres, B, C y D, chiquillos. ¿Cuál será la alternativa correcta de esta parte? Veamos aquí, veamos acá. ¿Ya? ¿Ya? Da cuenta de un cambio profundo de actitud. ¿Ya? Puede ser, puede ser. Veamos, veamos, veamos. Pero no sé si sea tan profundo ahí, Victoria, porque recuerda que él ya era así. Ya era así. ¿Ya? Esta también la vamos a descartar. ¿Ya? ¿Qué es lo que incorpora? ¿Ya? Ya, Fernando dice que es la B, Benjamín también dice que es la B. ¿Ya? Y ahí ya se aclara un poquito más porque la C es falsa. ¿Ah? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces a quedarnos con esa. La alternativa es la B. Excelente, excelente. Da cuenta de un indicio. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. Un indicio, un pequeño fragmento que nos va a demostrar entonces, ¿ya? Que nos va a demostrar cuál era el trato que tenía él hacia sus amigos, porque si se fijan, era un trato de amigo. Eso es lo que está diciendo. B, entonces, y Yanira B. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos entonces a seguir resolviendo, Ya, excelente. Sigamos, 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 sigamos. Sigamos leyendo. Nos quedan 5 minutitos. Dice aquí. ¿Cómo te va, negro? Le dijo entonces ese amigo. Mr. Jara, tomado de sorpresa, se desconcertó. En los aledaños, frente a una pequeña y potente locomotora de petróleo, estaban Mr. Taylor y Mr. Nickmans, que podían captar aquella bochornosa escena. ¿Qué pensarían de él si lo vieran estrechando la mano de aquel hombre? Su amigo no era más que un humilde obrero de la mina, desastroso y sucio, y su obligación era rechazarlo. Tomó una resolución violenta. I don't know, young man, contestó secamente. No te entiendo, hombre. No te comprendo. El obrero lo quedó mirando sorprendido. Luego se echó a reír, apretándose la barriga, cual si temiera que se le escaparan los intestinos por la boca. Mr. Jara realmente veíase cómico con su seriedad simiesca y sus ojillos amenazadores, bailándole detrás de sus grandes antiparras. ¿De qué circo es la función ahora, negro? Estás desconocido con esa ropa, esa pipa y esos anteojos. Ja, ja, ja. Me río toda la noche. Mr. Jara montó en cólera. Aquello era demasiado. Sintió deseo de abofetear a su antiguo camarada, pero aquel hombre tenía unos bíceps abultados y unas recias espaldas proletarias. Lo mejor era cortar la escena. Giró sobre sus talones y volvió las espaldas a su amigo, que permaneció extrañado mirándolo, alejarse sumido en conjeturas. Por último, levantó los hombros con desprecio y masculló terribles amenazas. Fíjese en la amenaza que sale aquí. Dice, negro de mierda. Cuando lo pille, solo le voy a rajar la guata por mi madre. Cogiendo la barreta, continuó su labor ininterrumpida. Mr. Jara no era feliz, dice acá. Lo mortificaba su aspecto físico, le había gustado ser rubio, blanco, de ojos profundamente azules. Pero la naturaleza, maldita naturaleza, lo había dotado de signos extremos marcadamente indígenas. Moreno de ojos separados, nariz roma, labios gruesos, tenía la sólida apariencia de un mapuche. Lo que más le exasperaba, en verdad, era la tenaz rebeldía de su pelo, que le cubría el cráneo como un grotesco erizo negro. La peineta y la escobilla nada podían contra esas cerdas duras y resistentes de pura cepa criolla. Muy bien, fíjense aquí. El narrador nos está demostrando que no congenia con la misma percepción que tiene Mr. Jara de sí mismo, ¿no? El narrador dice que los rasgos, por ejemplo, dice pura cepa criolla, dice marcadamente indígena, sólida apariencia de un mapuche, fíjense. El narrador
Por una parte, nos está diciendo que esa imagen del criollo, ¿ya? Esa imagen del criollo no es tan negativa, no es negativa como sí piensa entonces Mr. Jara. Veamos acá, dice, cada censo que lograba hacía creer la distancia que los separaba de sus antiguos compañeros. Entre los yanquis no mostró simpatías, mucho menos, pudo conseguir un amigo, fíjense. Lo miraban con desprecio mezclado de compasión. Para ellos, Mr. Jara era un self-made man, un hombre que se hace a sí mismo, con destellos de inteligencia, pero absurdamente presumido. Y además era un indio. ¿Cómo compartir con un nativo? Dice. Sería lo mismo que estrechar la mano de un negro. Su apariencia humilde y rastrera nos molestaba. Algunos, los más impacientes, al tenerlo a su alcance, apenas podían reprimir un violento deseo de propinarle un puntapié en la parte baja de la espalda. Por su parte, Mr. Jara, cuando se encontraba con algún empleado u obrero, miraba con obstinación la punta de sus botas o sentíase acomedido súbitamente a un poético deseo de mirar al cielo. Si le era inevitable eludir el saludo, lo contestaba con un débil y gangoso morning, mascullado entre dientes, como lo había escuchado en los labios groseros de los yanquis. Fíjense ustedes, chiquillos, ya llegamos al final del texto. Nos faltó una alternativa así, pero es un relato bien de marginación, de un episodio, de episodios, ¿ya? De nuestro país también, y que nos dicen muchas cosas sobre la marginación, sobre el racismo también. ¿Ya? Ya, chiquillos, llegamos al final, no alcanzamos ahí, pero después vamos a alcanzar con el próximo texto. ¿Ya? La próxima semana, recuerden, vamos a terminar con la tabla y vamos a evaluar, así que avísenle a sus compañeros que están bien atrasaditos acá. ¿Ya? Felicitamos finalmente a Victoria, a Lucas, ¿ya? Muy bien Lucas, a Benjamín, a Christopher, a Yanira, a Emily, a Isidora, a Arlet y a Fernando, que lo hicieron muy bien entonces en esta clase. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Ya nos vemos. Chao, 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 chao. Chao, cuídense, que les vaya bien.